¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Noticias. Economía. Massa anunció nuevos créditos de hasta 400.000 pesos para jubilados y pensionados. El ministro de Economía y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, hicieron el anuncio en el acto formal de los nuevos créditos ANSES que se realizó en la sede de ese organismo. Compartir con ustedes la decisión de generar un nuevo crédito de ANSES, que es un crédito que tiene un monto de hasta 400.000 pesos para jubilados y pensionados. Esto quiere decir que quienes son jubilados y jubiladas van a poder acceder a un crédito, que es un crédito con una tasa de interés muy bajita, la tasa de interés más baja de todo el mercado. Quiere decir que con solo el 29% de interés, los jubilados y jubiladas de la Argentina van a acceder a un crédito de hasta 400.000 pesos y los que tienen pensión no contributiva o tienen PUAN hasta 150.000 pesos. Jujuy. Realizaron un abrazo simbólico a la Casa de Gobierno jujeño para rechazar los descuentos por días de paro a docentes. La iniciativa fue encabezada este mediodía por maestros y maestras nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales en el marco del paro por tiempo indeterminado que mantienen por aumentos salariales desde el 5 de junio pasado. El repudio fue dirigido hacia el gobernador Gerardo Morales. Los docentes se tomaron de la mano y rodearon el edificio central de la administración pública como forma de protesta. La comisión directiva del sindicato realizaba el relevamiento de las liquidaciones para determinar los descuentos salariales, que algunos de los cuales alcanzaban hasta 200.000 pesos. Buenos Aires. La feria Sabores Bonaerenses comienza su recorrido por distintas localidades. El sábado próximo se realizará la primera edición en Avellaneda y después visitará diferentes localidades con más de 150 puestos en los que se podrán comprar y degustar alimentos artesanales producidos en la provincia de Buenos Aires. El evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario con el acompañamiento del Instituto Cultural de la provincia y el municipio de Avellaneda, tendrá lugar en el Parque Municipal La Estación con entrada libre y gratuita. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Mis 4 abuelos fueron migrantes. El hambre y la guerra los expulsaron de sus tierras y les cambiaron sus sueños. 3 de los 4 abuelos de mi compañera de vida también fueron migrantes. También el hambre y la guerra los obligaron a mudar de tierra y cambiar sus sueños. 2/3 o quizás más de nuestros abuelos, hablo de la gente de mi generación, fueron migrantes. El turco, el ruso, el tano, el gallego, fueron obligados a soñar en otra lengua y guardar en el placar sus valijas con sus costumbres diferentes.
La mayoría jamás volvió a ver sus orígenes y a sus entrañables gentes. Pero esos turcos, rusos, tanos y gallegos se integraron a esta geografía con sus voces, sus platos y algunos modos, armando una cálida diversidad. Y a excepción de los negros esclavos, que merecerían un programa aparte, el color de piel y las creencias no fueron taxativos en esa integración. Pero algo pasó en el camino, algo difícil de explicar para quienes la sociología o la antropología no forman parte de nuestro acervo cotidiano. Y de pronto, buena parte de la sociedad comenzó a discriminar a los bolivianos, a los paraguayos, a los peruanos, a los coreanos. En fin, algo mutó en nosotros. Y parece que estos vaivenes ocurrieron y ocurren en todos lados, y en otros lados también. Basta mirar hoy el naufragio de los migrantes magrebíes en el Mediterráneo, las expresiones violentas de los últimos días en Francia, las severas barreras migratorias en los países donde hasta hoy la calma parecía ser parte indivisa del bienestar. En definitiva, millones de seres humanos migran buscando lo que otros millones les quitaron, y hoy viven refugiados en una marginalidad inhumana. Algo de eso hablaremos hoy con nuestra invitada. Negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos... Buenas tardes, estamos hoy en Nosotros en compañía de Gabriela Liguori. Gabriela es licenciada en Trabajo Social. Me voy a cuidar porque en casa también me retan si digo trabajadora social. Licenciada en Trabajo Social, es docente universitaria y es directora en el CAREF. El CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Y tratan una temática que es exactamente lo que traté de describir en las palabras iniciales como una reflexión, como una forma de romper el hielo con este tema. Gracias, Gabriela, por estar aquí en Nosotros los Otros, y bienvenida en este día tan raro, tan feo de Buenos Aires. Tan de invierno, Sí. de invierno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Larry. Para mí Es un tema placer. que es muy, muy caro para nosotros porque es de alguna manera lo que define el programa, ¿no? La discriminación, la xenofobia, las migraciones, las diferencias. ¿Cuánto hay hoy de esto que yo cuento de discriminación con respecto a ese otro que es el migrante? ¿Qué profundidad tiene esto en la sociedad argentina? Bueno, yo te escuchaba y la verdad es que en tu relato escuchaba la historia de muchos y muchas, ¿no? La mía propia está expresada en algún punto ahí en lo que vos contás. Y creo que, bueno, en nuestro país se generaron a lo largo de nuestra historia diferentes mitos, digamos. Uno de ellos el del crisol de razas, donde muchas de las nacionalidades que mencionaste inicialmente, esas provenientes de Europa, en esas primeras migraciones, entraron, ¿no? Una mixtura donde vos decías que soñaban en diferentes lenguas y de alguna manera se vieron obligados a soñar en la nuestra, y ahí hubo un Estado presente en aquel entonces que tuvo la capacidad de algunas cuestiones que en las ciencias sociales tensionan y se discuten mucho, pero que, digamos, generó un nosotros desde la homogeneización, ¿no? La escuela pública, laica y gratuita, permitió el acceso de todas estas personas de manera directa a ser parte, a compartir, ¿no? Un ser nacional, que era, bueno, lo que Alberti y Sarmiento habían soñado, ¿no? En algún punto, y dejaba por fuera a muchos otros. Y ahí
hay muchas historias que se ocultan, y hasta en nuestras propias familias se ocultan, ¿no? En los relatos de nuestras familias, porque lo cierto es que no fue tan sencillo. Y también esas generaciones se encontraron con mucha resistencia y discriminación de parte de las élites porteñas. Hay un texto de Ramos Mejía que los trata de palurdos y de poca entendedera. Pero esa parte está como olvidada, ¿no? Y lo que se relata es una historia de movilidad social ascendente, de esfuerzo, y lo que queda de alguna manera ahí como soslayado es que mucho de eso tuvo que ver con una política estatal de aquel entonces y que tenía que ver con esto que decimos, ¿no? Con la inclusión, en la educación, la salud, el trabajo. Ahora, hay otro mito que acompaña esto y que tiene que ver con el segundo grupo que vos señalabas, que es el de los migrantes latinoamericanos, ¿no? Bolivianos, paraguayos, chilenos, en algún momento también uruguayos, peruanos. Y hay como una suposición de que esa migración es la nueva migración. Y la verdad es que de nueva no tiene nada, sino que siempre estuvo invisibilizada y fue aquella que el Estado nunca reconoció. Y fue, como dicen algunos autores, el grupo de inmigrantes que nunca entró en el crisol. Cuando vos decías crisol, yo me acordé de algo que me enseñaron hace poco tiempo, en realidad. Perón sacó de su lenguaje el crisol de razas y dijo, no, que vengan todos con su mochila. Esto me lo enseñó un historiador israelí que apunta y escribió tres libros en realidad muy interesantes. Uno es Los muchachos judíos peronistas, Los muchachos árabes peronistas y Los muchachos japoneses peronistas. Tres grupos étnicos muy bien diferenciados que Perón los llamó, sobre todo a los árabes y a los judíos, a conformar, organizaciones que se integren con sus propias mochilas históricas. Sacar eso de uniformar, del crisol de raza. Un crisol es un lugar donde se funden los metales y se juntan todos, y en realidad lo que sale es un metal nuevo, pero relativamente, porque no sabemos qué contiene adentro. En cambio, si uno respeta, bueno, no lo quiero hacer partidista la observación, si el peronismo o no el peronismo, digo, hubo alguien que rompió con eso de Alberdi y Sarmiento a mitad del siglo pasado y empezó ahí a abrir el juego hacia las migraciones. Y otro detalle importante es que en general esas migraciones, sobre todo las europeas, española, italiana, judía, árabe, en caso ya llegando a Asia, África, esas migraciones en general no querían hablar de sus orígenes. En realidad ocultaron sus orígenes. Generalmente los padres, los migrantes, no les contaban las penurias a sus hijos. Pero que quienes sí recuperaron y fueron a buscar esa historia de sus abuelos fueron los nietos. Y esto pasa a nivel mundial. Es decir, uno trata de disimular frente a los hijos la penuria que significa vivir una historia diferente a la que le tocó nacer, y recién los nietos van a buscarla. En esa búsqueda está la restauración de la memoria, y a mí me parece que es importante. Si podemos restaurar la memoria en nuestro país de aquellos que emigraron hacia aquí, contribuyeron a formar lo que hoy, pero acá se rompe otra cosa, que es esto que vos venías diciendo al final, que era los bolivianos, los paraguayos, y de pronto son bolitas, paraguas, no son, no integran el concierto de las migraciones aceptadas, lo digo entre comillas e irónicamente. Y a mí me preocupa porque es un fenómeno que se está produciendo también a nivel mundial, ¿sí? Cuando yo decía al principio, en Francia, la violencia que hay social en Francia se debe a eso, ¿no? ¿Y qué es lo que vive un migrante? ¿Qué es lo que ustedes pudieron, digamos, a nivel institucional, pero antropológico, sociológico, captar de qué ganan, qué pierden los migrantes, qué viven, qué sensaciones tienen? ¿Pudieron más o menos, se puede establecer algunos patrones al respecto? A ver. No solo patrones de sufrimiento, no, claro, ¿no? No. Tratemos de Sí, buscar. los patrones, a ver,
Yo te diría que en primer lugar, de lo que vos estás planteando, lo que surge es cómo se va configurando también un estereotipo del migrante deseado y del migrante no deseado, ¿no? O sea, decíamos que esto del crisol es un mito y que en realidad hay grupos que justamente responden a un fenotipo diferente al blanco europeo, que nunca entraron en ese crisol, y que configuran justamente por ese ideal civilizatorio, europeizante, ¿no?, de la civilización del 80, quizás la migración que durante mucho tiempo fue la no deseada. Y esto de ser la migración no deseada no solamente se expresó históricamente en nuestro país, y empiezo por ahí para después a lo mejor ir a lo global, en esto del bolita, el paragua, el uruguayo que siempre era el carterista, ¿no? Estas historietas, no solo se expresó ahí, sino que se expresaba en las propias normas, o sea, se expresaba en nuestra ley migratoria, que hasta hace poco tiempo, hasta hace 20 años atrás, el 2003, era una ley que ponía muchísimos obstáculos para que la migración latinoamericana pudiera acceder a un documento. Y la verdad es que ahí claramente había una expresión estatal de la exclusión, ¿no? Y después, bueno, todo lo otro que vos planteas que circula en el cotidiano y que va definiendo una figura de ese otro no deseado, de una jerarquía menor, donde las lógicas de el racismo, la racialidad siguen súper presentes. Yo creo que es mucho más la racialidad que la frontera formal, digamos, ese dibujo que se hace en el mapa, que dice que de un lado sos paraguayo, de otro lado sos argentino. Y siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo yo en común con un salteño? ¿Y qué tengo yo con un montevideano? Y es muy probable que yo tenga mucho más en común con un montevideano, que es un extranjero, que con un salteño, que es un connacional. Lo digo con toda la ironía del mundo. En realidad, dentro de las fronteras quedan encerrados etnias y pueblos que a lo mejor no tienen nada que ver unos entre otros. Esto pasa mucho en Europa. Sí, o las fronteras vienen a separar a etnias y pueblos que pero en realidad a veces los parte. A veces los parte. Vos mirás la zona de los Balcanes, ¿viste? Y vos decís, ¿pero qué pasa acá, muchachos? Se están peleando entre los mismos kosovares. No, bueno, pero lo que pasa es que hay kosovares musulmanes y hay kosovares cristianos. Me parece lo religioso, como otra variable. Exactamente. Bueno, ¿ese es el poder, el que separa, el que desea la separación para poder dominar? Lo digo en términos políticos porque pareciese que esas masas tienen que ver también con la fuerza laboral. Bueno, ahí entramos en un tema complejísimo. Claro, sí, totalmente. O sea, las fronteras son políticas, ¿no? Digamos, claramente, las fronteras son políticas desde múltiples variables. Y son construcciones políticas que separan y que han separado pueblos, han separado familias, se han impuesto por la fuerza, han implicado guerras por el territorio, lo siguen implicando, muertes a partir de esto. En nombre de la patria, ¿no?, se mata y se muere. Y esto tiene que ver con las fronteras y con la idea de nación, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que trae esta idea de nación. Mira, me río socarronamente porque hay un concepto que no manejamos en la América Latina y sí se maneja en Oriente. Nación, pueblo y Estado son tres conceptos. Nosotros manejamos la nación argentina y el Estado argentino, pero el pueblo no. Pueblos tenemos muchos adentro. Hay mapuches, ¿sí? Y lo que vos decías, matar por la tierra. Sí. El desierto, y lo dije acá ya varias veces, el desierto no es de nadie en Oriente. El desierto no pertenece a mi geografía, en tanto y en cuanto no haya alguien de mi pueblo habitando en ese desierto. Entonces, por el desierto no me voy a pelear. Me voy a pelear por los lugares donde está la gente. Y eso es algo que nosotros no manejamos.
nos cuesta manejar ese concepto. Por eso te lo traigo a colación de lo que vos decías, ¿no? Claro. Por la patria se muere y se mata. Bueno, no sé, y vos traías después la variable vinculada con el trabajo, y ahí hay muchísimo para decir, y la verdad es que ameritaría otro programa quizás, pero digamos, hay muchos estudios que se vinieron haciendo durante años que demostraron que la migración per se no es una variable que afecte negativamente el trabajo, sino que hay que comprender eso en el marco de muchísimas otras cuestiones, ¿no? Justamente cómo se configura ese mercado de trabajo, cuáles son los espacios laborales que se le Déjame que te otorga a consulte, los porque está migrantes, muy sí. bueno lo que estás diciendo. Sí. No hace a la variable del trabajo, sí a la variable del salario. Si yo te abro la frontera, ¿qué es lo que hace Estados Unidos muchas veces? A ver. Hay épocas donde abre o es más laxa la frontera cuando quiere bajar el salario. A mayor demanda de trabajo, baja el salario. Cuando quiero revalorizar el salario, cierro la frontera y aunque necesite gente, se tendrá que pagar mejor salario. Ese es un factor que los países usan en forma discrecional. Eso pasa también en Europa. Claro, pero ahí hay otro tema, digamos, que es la regularidad o irregularidad de esos trabajadores, que tampoco es casualidad, ¿no? No, por supuesto. Bueno, es parte de esa variable, claro. Está puesta en juego esa variable. Claro, por eso digo que es un mundo bien complejo, que hay que poder analizar con todas sus aristas, porque si no, el riesgo es caer justamente en la discriminación y en la estigmatización del migrante como el que tiene la culpa del deterioro del mercado de trabajo, el deterioro de las relaciones laborales, el deterioro del salario. Y la verdad es que no es el migrante el que tiene esa responsabilidad, ¿no? Y acá voy a algo que es global y que nos trae, Saskia hace tiempo viene escribiendo sobre temas que se vinculan a la migración y al uso de la tierra y a, tantas otras cosas que tienen que ver con lo sistémico y lo global. Y lo que ella nos dice es pareciera ser que toda migración encarna una decisión personal. Sin embargo, detrás de toda migración hay un hecho social, ¿no? Entonces, esto significa que, por ejemplo, cuando miramos el mundo del trabajo, hay que poder comprender cómo se incluye la población migrante desde, digamos, en el mercado de trabajo, no desde un hecho individual de esa persona, sino cómo el mercado de trabajo y los estados regulan todo aquello que tiene que ver con esa inclusión de este grupo de personas, ¿no? El capitalismo ha vivido y se ha fortalecido en base a la explotación de diferentes grupos. Empecemos por la esclavitud misma. Hoy podríamos decir que las personas que migran en condición irregular son ese blanco de explotación, ¿no? El nuevo precariado, según también algunos autores, esos grupos que no solamente son explotados, sino que son los más explotables por las condiciones en las que migran, por las condiciones en las que se encuentran en los países de recepción, por las dificultades que tienen para poder acceder a una documentación que los ponga en condiciones de regularidad y que entonces les permita salir de ese lugar de ser clandestino, ¿no? Vos hablabas de las muertes en el Mediterráneo y la verdad es que esta es una realidad que se viene incrementando desde hace tiempos, tiene puntos más álgidos, ¿no? Momentos en que los números pareciera ser que bajan, pero se viene sosteniendo de manera tremenda, con muertes y muertes. Claro, lo que tenemos que entender es cuáles son las razones por las que la gente sale en esas condiciones. Claro, bueno, es que Europa no podría justificar su estándar de vida sin mirar lo que hicieron, por ejemplo, en África. Digo, por ejemplo, África, Asia, y son esas poblaciones las que quieren ese bienestar y van hacia Europa, donde el bienestar
es producto de lo que le expoliaron y le sacaron a los africanos o a los asiáticos, ¿no? O en Oriente. Digo, hay algo que contradice el capitalismo mismo, en última instancia, ¿sí? ¿Qué hacemos con todo eso? Es decir, es difícil manejar. Vuelvo a decirte, el hecho de que en Francia la gente se levante, porque está generando otra cosa. Ya hay expresiones de franceses, entre comillas, y en sorna, puros, que están levantándose casi, te diría yo, al borde de una limpieza étnica, ¿no? Se muestran en público combates de béisbol con la intención de atemorizar a toda la población magrebí, que ya no es ni siquiera magrebí, es francesa, ¿sí? Ya llevan 2 o 3 generaciones en Francia. Esto es bastante complejo, no solamente de analizar, sino de tratar de resolver. ¿Cómo explicamos eso? ¿Sí? Es como explicar acá que los bolivianos vienen a sacarnos el trabajo, y en realidad hay un 4% como mucho de extranjeros en Argentina. Sí. Como mucho. Según el censo del 2010, vamos a ver qué dice este último censo, ¿no? Cuando tengamos los datos. Pero según el censo del 2010 teníamos un 4,5% de población nacida en el exterior. De ese 4,5, el 3,5, si sumamos a Perú, era regional. Así que sí, digamos. Por eso digo, ahí aparece mucho de lo que trata este programa, ¿no? La construcción de la discriminación y las cargas de las culpas sobre determinados grupos como chivos expiatorios de problemas sociales que son mucho más complejos. Y bueno, culpar al migrante de la falta de trabajo va por ahí. No solamente la falta de trabajo, recuerdo ahí Pichetto que dijo de los peruanos, era la lacra peruana, el descarte peruano venía a robar acá. Eso dijo. Esas cosas son inadmisibles, desde ningún punto de vista se pueden tomar en serio. Es tremendo. Y sin embargo prende, ¿no? Porque prende, hay una población que es permeable a eso. Bueno, hay que cuidarse mucho de los discursos de odio que se utilizan para hacer campaña, ¿no? La verdad, y para llegar a un determinado electorado. El mundo está girando o virando, o digamos recostándose muy hacia los lugares más conservadores, hacia lo que tradicionalmente se llama la derecha. Y eso en muchos casos ¿no? reviste el riesgo de ser, o sea, cuando desde los lugares de decisión y desde los lugares de poder se utilizan estos discursos de odio, hay como un riesgo de generar no solamente exclusión, sino violencia, ¿no? Ahí está. Sí. Y la verdad es que a mí me parece como de una falta de responsabilidad social enorme, y en un momento donde estamos en un periodo electoral, ¿no? En un año electoral en nuestro país, es muy, muy importante estar alerta a este tipo de discursos. Pero viene creciendo, no es solamente del tiempo electoral, sino que viene creciendo. Es la conformación también de una identidad política que aparenta tener mucha fuerza, es de arrebatar el poder, etcétera, etcétera. Gabriela Liguori. Vamos a ir a una pausa. Sí, bien italiano, bien tano. Ella es directora. ¿Sos directora o es coordinadora? ¿Cómo se dice el título de CAREF? No, es directora ejecutiva, sí. Directora ejecutiva del CAREF, que es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Y vamos a tener que hacer una pausa. El ritmo de la radio nos exige eso. Y ya volvemos, ¿sí? Vamos a hablar, si podemos, saber cuáles son los remedios, las curas, los ungüentos que podemos poner a las situaciones de discriminación y de construcción del otro. Vamos a una pausa y ya volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Política.
Cecilia Moró cruzó a Javier Milei por las jubilaciones de privilegio. La presidenta de la Cámara de Diputados se refirió a lo expresado por el precandidato a presidente, quien anunció que en caso de ganar las elecciones derogará las jubilaciones de privilegio de todos los políticos. Moró le recordó que ese beneficio se derogó en 2002 y agregó que lo que él llama jubilaciones de privilegio son los saberes que reciben los docentes y científicos. Gremiales. La CGT y la CTA negocian una propuesta común de aumento del mínimo y la CTA autónoma exige un 55%. El Gobierno Nacional, las 3 centrales obreras y las empresas debatirán este jueves un nuevo monto del salario mínimo vital y móvil y de las prestaciones por desempleo. La discusión se da en el contexto de la convocatoria del Ministerio de Trabajo para mejorar esos ingresos. Deportes. Djokovic se instaló en las semifinales de Wimbledon. El serbio se repuso de un mal comienzo y venció en 4 sets al ruso Andrei Rublev por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3. De esta manera, Djokovic avanzó en el Abierto de Tenis de Inglaterra, tercer Grand Slam de la temporada, instancia en la que se medirá con el italiano Yannick Sinner, que derrotó al también ruso Roman Safiulin. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Estamos medio como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Gracias a Martín Loza allí en los controles, porque después me olvido y me retás. Estamos con Gabriela Liguori, Tana, pura Tana, hablando de esto justamente, de los motes que nos ponemos, el tano, el paisano, el gallego. Ella es directora ejecutiva de CAREF, que es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Y estuvimos todo el tiempo hablando, yendo y viniendo, de lo internacional a lo nacional, de las identidades sociales, de la construcción de esos otros que son culpables o chivos expiatorios de situaciones anormales, y siempre rondamos sobre lo mismo. Hay alguien que construye eso, hay alguien que construye un otro. Y el constructor de ese otro no lo conocemos, no tiene cara generalmente. Siempre tiene cara la víctima de esa otredad. Y, Gabriela, ¿qué deberíamos...? Digo, no debe haber un solo medicamento para esto, una sola solución. Seguramente está incluido en la educación, está incluido en la percepción del otro, en la cercanía del otro. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad para ser una sociedad inclusiva, para ser una sociedad no acrisolada? Es decir, lo definimos, no hacer el crisol de razas, no fundir las mochilas, las identidades, sino trabajar juntos, ¿no? Construir con
las diferencias. Sí, ser un nosotros plural. Ahí está, mirá qué bien lo definí. Bueno, mira, no me voy a ir muy lejos para pensar en qué cosas se pueden ir haciendo, y voy a hablar de nuestro mismísimo país y de nuestro marco normativo y nuestra ley migratoria actual. Eso fue un excelente remedio a lo que veníamos padeciendo. ¿Qué dice esa ley migratoria? Esa ley migratoria, para quienes tengan ganas de porque yo me acordé de la ley de residencia, bueno, esa que podía expulsar, claro, ¿no? A cualquier extranjero. Esa sí, que se aprobó en horas y que tenía 2 artículos o 3, no sé, eran así mortales, como bien cortito, tipo, bueno, el orden público en riesgo y afuera. Bueno, ahí... ¿Cuánto para hablar? Porque ahí tenemos un... Podríamos... En unos meses te vuelvo a llamar, no te das problema, dale. Pero bueno, vamos con esto que me preguntabas, o sea, ¿qué podemos hacer? Nuestra ley migratoria, que es de diciembre del año 2003, se aprobó en diciembre del año 2003, es una ley que viene a traer un concepto totalmente revolucionario en el mundo, que es considerar a las migraciones como un derecho humano. Eso está escrito en nuestra ley y fue la primera ley nacional sobre migraciones donde eso quedó plasmado. Está en el artículo 4 y tiene además muchos artículos que cambiaron radicalmente el paradigma y el espíritu de lo que venía ocurriendo en nuestro país, ¿no? Nosotros veníamos con una ley migratoria que en realidad era un decreto ley de la dictadura, de Videla, conocida en la jerga como la ley Videla, que era absolutamente criminalizadora de las migraciones regionales, que es la migración dinámica y actual, y que, como yo les decía antes, ponía muchísimos obstáculos a que las personas pudieran acceder a su documentación. Los niños no podían ir a la escuela si no tenían un DNI, no se podían atender en el sistema de salud, los funcionarios públicos estaban obligados a denunciar ante migraciones la presencia de cualquier persona sin documentación, etcétera. La seguridad nacional era el paradigma que estaba ahí presente, ¿no? Y la migración regional como aquella de la que había que cuidarse. Con la ley del año 2003 y la definición de la migración como un derecho humano que el Estado debe garantizar en condiciones de igualdad y universalidad, dice nuestra ley, viene ahí también un cambio de paradigma en relación a lo regional y una lógica de integración regional muy clara, donde las personas que son del Mercosur o los países asociados solo por su nacionalidad pueden acceder a la documentación, donde los derechos esenciales como la salud, la educación, el acceso a programas sociales está garantizado en condiciones de igualdad con los nacionales e independientemente de la condición migratoria, pero junto con esto, en la ley se obliga al Estado a informar a las personas migrantes cómo regularizar su situación migratoria y se facilita y favorece la posibilidad de que presentando todos los papeles, ¿no?, que corresponda, las personas del Mercosur puedan acceder a su documentación. Esto fue maravilloso y significó que en muy poco tiempo muchas personas que habían visto negada la posibilidad de documentarse hayan podido acceder a una documentación primero temporaria, después permanente, y lo que fue ocurriendo es que todo aquello que aparecía en las lógicas de los márgenes y de la informalidad se pudo ir formalizando. O sea, el que tenía un negocito y no lo podía formalizar porque no tenía documento, lo pudo formalizar. El que no lograba acceder a el mercado formal de trabajo, aunque venía haciendo, digamos, su trabajo dentro de la lógica de lo informal, pudo mejorar esas posibilidades. Y de soslayo te agregó algo. Sí. Los menores de edad, los niños, que también eran víctimas totalmente, ¿sí?, de un sistema que los excluía. Los marginalizaba y no les permitía el ingreso, el acceso a la educación, sí, ¿no? Sí. Bueno, el acceso a la educación primaria es esencial, pero además
pudieron avanzar en sus estudios, entonces acceder a la educación primaria, a la educación secundaria, a la universidad. Y eso es una realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que ahí encontramos parte de lo que es ese remedio. El Estado abriendo las puertas, el Estado favoreciendo y facilitando la inclusión, el Estado considerando a las fronteras como un lugar de ingreso y no como un paredón, ¿no? Donde el migrante no pueda pasar. ¿Hay alguna ley en el mundo, después de 20 años, ¿no?, que haya copiado Sí. Sí, eso es importante. Sí, A eso ver, es súper contame. importante. Bueno, esta ley fue reconocida dentro del sistema de Naciones Unidas y el mundo de los derechos humanos, por su, ¿no? por su concepción avanzada, una concepción. Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, Uruguay rápidamente modificó su ley migratoria y tiene cuestiones muy, muy similares a las nuestras. Brasil también. Ecuador fue un país que también muy de avanzada en un momento. Luego de Correa algunas cosas volvieron para atrás. Perú, Chile costó, fue vino y ahora tiene una ley migratoria con muchas dificultades para nuestro gusto, como que nunca logró salir de esa lógica de la criminalización y la concepción de las migraciones desde la seguridad. Entonces, digo, ahí hay algo muy, muy fuerte que es cómo los países receptores de migración pueden hacer una diferencia importantísima entre favorecer y facilitar el acceso a la regularidad o no. Eso es sustancial. Y cómo luego los derechos no deberían estar atados a la documentación, ¿no? Sino que solo por ser persona uno debiera poder acceder a educación, a salud. Hay muchas personas que habitan los diferentes países de recepción, incluido el nuestro, y por diferentes razones no pueden regularizar su situación migratoria. Hoy en día en nuestro país esto le ocurre a las personas que no son del Mercosur, que a lo mejor no son las más, pero están y forman parte. Hay muchos refugiados Bueno, en Argentina. ese es otro marco normativo y que tiene que ver con otra lógica, ¿no? Uh-huh. O sea, una persona refugiada, ahí es otro marco normativo. Hay otra ley que regula el qué ocurre con las personas que solicitan la condición de refugiados, es decir, que solicitan protección internacional. Esa ley es la 26165, es del año 2006, y es una ley que recupera también los más altos estándares de derechos humanos de la región. Es una ley que no solamente toma del sistema internacional que una persona refugiada es una persona que ha sufrido persecución, ¿no? Es una persona que no puede ser protegida por su propio Estado y que entonces requiere de la protección de otro Estado. Y esa persecución es una persecución por diferentes razones que están muy bien establecidas, ¿no? Una persecución por razones políticas, por cuestiones religiosas, por pertenecer a una minoría. ¿Y hay muchas exigencias para obtener la condición de asilado en la Argentina? ¿O hay normativas internacionales acordadas? Bueno, hay un marco internacional que está reflejado en nuestra ley, que es esto que te digo, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con la persecución. Después también hay un marco regional que amplía esto de quién es una persona refugiada a que no solamente es si vos, Larry, sos perseguido, sino si vos vivís en un lugar donde hay un conflicto generalizado y entonces las condiciones de vida en ese lugar ya no son posibles. Por ejemplo, imaginémonos personas campesinas en Colombia frente al conflicto armado colombiano que ya lleva más de 50 años, ¿no? O Centroamérica en los 80. Esto es un poco lo que quiere reflejar esta otra lógica de la persecución, ¿no? Donde no es a vos a lo mejor, pero vos estás en un lugar donde tu vida corre riesgo si permaneces allí. Todo eso está en nuestra ley. Ahora, ¿cómo se está implementando? Bueno, tiene como sus brechas, como todo. Tiene sus bemoles, hay algunas brechas. Justamente la lógica de la protección internacional es que cualquier persona que refiere persecución o que refiere ser un refugiado y que solicita la condición de refugiado
debiera tener inmediatamente la posibilidad de iniciar esa gestión ante el Estado, ya sea en la frontera o estando ya en el territorio. Y el Estado tiene sus mecanismos definidos para poder evaluar luego esa solicitud y definir si se le otorga al Estado o no. La circunstancia. Claro, claro. Gabriela, yo te prometí, porque... Ay, qué rápido pasa el tiempo. Sí, ¿viste? Podemos hacer 2 programas, pero bueno, viene otro en un ratito, en 15 minutos. No, prometí que íbamos a de alguna manera difundir o dar a conocer. Caref no es sumamente conocido, quizá por las circunstancias que nos puede convertir a nosotros, mirándolo en otros, y ese miedo, ¿no? De, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, hay refugiados en el mundo y cada vez son más las personas refugiadas. Sí. Y el Caref hace un trabajo interesante. Y quisiera, bueno, en principio hay un aniversario ahora, ¿sí? Sí. Que vos me dijiste, 50 años de Caref. Haceme rápidamente, en menos de 10 minutos, un resumen de lo que es el Caref, cuándo se creó, por qué se creó y qué es lo que se viene. Bueno, a ver, Caref se crea en octubre de 1973 y nace como una comisión de iglesias protestantes históricas que solidariamente y con el apoyo del Consejo Mundial de Iglesias en ese momento responden a la llegada de las personas que venían desde Chile después del golpe de Pinochet, huyendo. Hablando de protestantismo bastante interesante, bastante absolutamente comprometido con la realidad, ¿no? Con la realidad, con una lectura política de la región en aquel entonces, que a menos de un mes del golpe respondió con una apertura y una capacidad que denotan un compromiso social muy fuerte, la teología de la liberación detrás de eso, digamos, una serie de... Porque ahí donde vos estás sentada estuvieron los curas de Opción por los Pobres, que también ¿no? vienen por ese camino de solidaridad y de, lo voy a decir, aunque la palabra está muy devaluada, progresista, pero esa es la mirada. Sí. Bueno, esta tarea que comienza con la recepción de las personas que llegaban desde Chile, digo, no solamente chilenos, aunque la mayoría eran chilenos, también uruguayos que se habían ido a la Chile socialista de Allende y que después del golpe, tuvieron que salir. Fueron llegando y esto dio inicio a la tarea de Caref, que como les decía se creó como una comisión y por eso su nombre, Comisión Argentina para los Refugiados. La tarea de recepción y asistencia de las personas que sufrían persecución en aquel momento se sostuvo aún con el golpe de Estado en Argentina, ¿no? Y la verdad es que Caref y las personas asistidas por Caref sufrieron persecución, secuestros, allanamientos. Y a pesar de todo esto, la tarea se mantuvo. ¿Está vinculado Caref con todos los organismos de derechos humanos nacionales? Sí y no. Yo creo que ahí hay una deuda, ¿no? Porque Caref siempre se dedicó al trabajo con inmigrantes y refugiados, con ese otro extranjero, con el exiliado pero extranjero, no el nacional. Y ahí hay, digamos, los organismos de derechos humanos están especialmente y han mirado históricamente especialmente qué es lo que ocurrió con los argentinos en nuestro país y también qué pasó con el exilio de los argentinos, pero qué pasó con las desapariciones, los secuestros, es una buena tortura. Oportunidad. Es una buena oportunidad para visibilizar, ¿no? Que existieron estos otros, ¿no? Extranjeros hablar, exiliados. ¿no? Pero nos conocemos, trabajamos articuladamente. Estas iglesias han apoyado y sostienen y participan de muchos de los organismos, entre ellos el MED, que es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. O sea que hay un vínculo. ¿Había una relación con el CELS también, puede ser? Nosotros trabajamos articuladamente con el CELS desde siempre, sí. Y hoy en día, por ejemplo, hay una actividad que llevamos adelante que es la clínica jurídica, que es un práctico de la Facultad de Derecho, que es un acuerdo entre el CELS, la Facultad de Derecho y
CAREF. Bueno, entonces CAREF ha seguido trabajando. Hoy en día hay un programa social que es súper amplio y que se basa en la atención directa de la población migrante y refugiada, pero ante los 50 años de vida de la institución, 50 años del golpe de Estado en Pinochet y a la vez 40 años de la democracia en nuestro país, pensamos cómo hacer síntesis de todo esto. Y entonces nos decidimos a generar y crear una muestra de nuestro archivo histórico que recupera el trabajo desde el año 1973 hasta 1989. El 89 como, bueno, el momento en que se recupera la democracia en todos los países del Cono Sur. Y esa muestra va a ser una muestra itinerante que va a comenzar en la Embajada de Chile en Argentina como un hecho político muy importante, porque Chile con el gobierno de Boric está intentando recuperar su memoria para la construcción de justicia y de verdad, ¿no?, en relación a qué pasó, ¿no?, con la población chilena en Chile y en la región. Entonces, hay más de 16.000 personas chilenas que se atendieron en CAREF durante ese periodo y hay mucha documentación que da cuenta desde, bueno, la llegada de quienes se asilaron en la embajada argentina en Chile en el momento del golpe y luego, bueno, fueron llegando a nuestro país con aviones que el propio Estado argentino enviaba para recuperar esas vidas. Y bueno, historias familiares y particulares de personas que huyeron. Pero después de los chilenos se ocuparon también de otras zonas y de otros inmigrantes forzados. ¿Sí? Sí. Bueno, la tarea sigue en pie, pero espera que te termino de contar Dale. Cómo va esa muestra. Vamos a la embajada, después el 11 de septiembre hay un segundo momento en el Archivo Nacional de la Memoria que está trabajando con nosotros en el armado de esta muestra y la verdad es que ha sido muy importante en la recuperación de todos los documentos que forman parte del acervo del Archivo Histórico de CAREF. Y después, bueno, también la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha iniciado una serie de expedientes para el reconocimiento de CAREF como una institución con valor histórico y social en la ciudad y de su archivo histórico también en ese sentido. Así que, bueno, hay como... Me parece que una visibilización de las personas exiliadas de la región en la Argentina, la solidaridad y el padecimiento, ¿no? Esa tensión de lo que ocurrió de los exiliados en el país del nunca más, ¿no? Y lo duro que resultó. Así que bueno, esto es algo que iremos difundiendo y que nos interesará mucho que la sociedad en pleno pueda acercarse a conocer más. Y ahora sí, ¿qué me habías los refugiados hoy? Sí, seguimos trabajando con población migrante y refugiada, porque una de las cosas que CAREF creo que tuvo la capacidad de hacer fue mirar a su alrededor y ir leyendo las diferentes coyunturas y realidades políticas. Entonces, cuando las democracias volvieron a toda nuestra región y la cantidad de refugiados fue mermando, ahí CAREF identificó a la población migrante como una población que no solamente era excluible, ¿no?, sino estaba siendo absolutamente oprimida, perseguida. Vulnerable, se había convertido en una... Totalmente, ¿no? Pero la persecución policial era tremenda, ¿no? En ese momento, la aportación de rostro, la falta de documentación, bueno, era... Bueno, todavía tenemos huellas de eso en lo cotidiano. Sí. Y te hago una pregunta, ¿trabajan con las colectividades? ¿Tienen contacto directo con las colectividades? Sí. Uh-huh. Trabajamos mucho en red, o sea, la verdad es que el trabajo de CAREF no solamente se basa en la asistencia, sino en la incidencia pública. Esta ley migratoria de la que les hablé es una ley que se construyó con mucho esfuerzo y de la sociedad civil, ¿no? Y CAREF fue una de las organizaciones que trabajó allí junto con otras y junto con las organizaciones de migrantes. Entonces, el trabajo en red es esencial para la incidencia pública, así lo entendemos, y trabajamos tanto con organismos de la sociedad civil.
¿Trabajan con la ONU? Pares como con organizaciones de migrantes. Internacional, con la ONU, el ACNUR, la UNRWA en Medio Oriente. Trabajamos con ACNUR. CAREF es una de las organizaciones socias de ACNUR hoy en la Argentina. ACNUR es la ONU, versión para migrantes y refugiados. No, para refugiados. Es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, sí. Y también estamos trabajando con UNICEF hoy en día para poder mirar con más detenimiento qué es lo que está pasando con niños, niñas y adolescentes migrantes en nuestro país y cómo generar una ampliación de derechos en la realidad concreta de estos grupos. Te doy 2 minutos para que me cuentes niños y niñas y adolescentes en el ámbito de la migración. ¿Cuál es la debilidad más notoria en ese proceso migratorio que muchas veces está, esforzado por la economía, por la política, por lo que sea? ¿Cuáles son las partes más vulnerables de los chicos? La educación, el destierro, vivir el destierro. ¿Qué es lo que han, de alguna manera, ustedes podido sondear con respecto a los chicos? Bueno, en este mundo adultocéntrico, ¿no? Los chicos no deciden mucho en cuanto a lo que hace a las decisiones de migrar, y la verdad es que uno ve diferentes historias en este sentido, ¿no? Muchas veces dentro de las familias los chicos son los que logran procesos más saludables de inclusión más rápidamente, y otras veces, son estos que sufren el bullying, la discriminación en la escuela. Eso es algo que aparece de manera muy recurrente en las familias, ellos mismos y las organizaciones del Estado reconocen, y es las dificultades que muchas veces aparecen en el sistema escolar para poder abordar debidamente estas situaciones de discriminación y de exclusión que se van dando con determinados grupos. Y después, una de las cosas que estamos viendo con bastante, atención, es que hasta hace algunos años la realidad de adolescentes no acompañados, separados de sus padres, ingresando a nuestro país, no era algo tan común, y en este último tiempo se ha ido incrementando, ¿no? Entonces ahí hay que poner una particularidad. Voy a meter algo personal, inevitable, pero es algo que a mí siempre me pegó. El abuelo de mi compañera se fue de Menorca con 16 años porque iba a ser enrolado en una guerra que no le pertenecía. Vino a la Argentina, nunca más volvió a ver a sus padres ni a sus hermanos. Se murió acá sin poder volver a Menorca a lo largo de tiempo. Era una persona iletrada, no sabía leer ni escribir. Terminó su hijo, mi suegro, que acaba de fallecer hace unos días, escribiéndole las cartas. Había tenido acceso al colegio, había tenido acceso a la educación, y era su hijo el que redactaba las cartas que él mandaba a Menorca. Es un cuento, no es un cuento, es una realidad que da para un cuento, y que muestra una realidad absolutamente descarnada con lo que pasa con los migrantes, ¿no? Los migrantes forzados. Gabriela Liguori, te agradezco infinitamente que te hayas llegado aquí al estudio. Aprendimos algo, como te decían en la pausa. Si no aprendemos algo en este programa, el programa no sirve. Así que yo me voy con un bagaje un poquito más gordito del que traje con respecto al tema. Y bueno, estoy seguro que en unos meses te llamo de vuelta y te venís al estudio, a lo mejor con alguien más de CAREF, para contar otros aspectos, otras aristas de la organización que me parece importante, ¿sí? Y bueno, agradecerte, y que ese aniversario de 50 sea exitoso y podamos seguir comunicándonos como para poner en evidencia esto que muchos no ven, que es el otro, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Martín Loza, allí en los controles. Martes, 17 horas. No nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas, aquí, en Radio Caput.
guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos.